Y ahora vamos a tener un juicio oral penal de garantías, licenciado. De juicio oral y lo va a estar presidiendo el licenciado Jesús Demetrio Cadena Montoya, que está aquí con nosotros. Y antes de dar inicio, quisiera comentarles unas cosas muy breves. Y la primera de ellas es que la intención de esta feria jurídica es compartir con todos ustedes este acervo bibliográfico que tenemos de las diferentes editoriales y sobre todo lo que hacemos en el Poder Judicial del Estado. Yo los invito a que visiten la página del Poder Judicial del Estado, www.pjnl.gov.mx, más fácil, Google, y luego ya se van a Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y ahí vienen los videos institucionales de nosotros, lo que somos como institución, el tratamiento de adicciones, que también maneja aquí el licenciado Jesús Demetrio Cadena, los nuevos edificios y demás. Estamos innovando, estamos tratando de hacer las cosas distintas, porque ya anteriormente hemos platicado con la gente que ha venido, que si nosotros como institución, todos en nuestra vida, si queremos cambiar haciendo las mismas cosas, pues no vamos a poder, ¿verdad? Tenemos que cambiar, para cambiar necesitamos hacer las cosas distintas, buscando resultados distintos, pero siempre medidos, siempre planeando, siempre buscando hacer las cosas de una manera mejor para todos. Ayer se nos presentaba una conferencia sobre gestión judicial, donde presentaron un video muy bueno, donde estaba un cavernícola diciéndoles a todos, miren, esta es la rueda, esto nos va a hacer desarrollarnos, y le explicaba y decía, oye, si no la tienes en otro color y no la tienes más cuadradita, porque así como que es muy femenina, y empezaban a criticar la rueda, ¿verdad? Más o menos cuando existen los cambios, la resistencia al cambio nos obliga o siempre le tenemos temor a lo desconocido y nos lleva a dudar, primero que nada, antes del beneficio de la duda, nos lleva a dudar de que puedas cambiar, porque siempre lo hemos hecho igual, porque así me lo enseñaron a mí y todo. Entonces, esto motiva que las instituciones y los abogados o los futuros abogados también piensen cómo cambiar, cómo hacer las cosas mejor que les hacía mi papá, que les hacía mi abuelito. Y esto es ¿por qué? Porque tenemos siempre que reflexionar cómo ser mejores. Y obviamente es algo muy común que nosotros pues, le tengamos miedo a lo desconocido, pero siempre tenemos que preguntar a los profesionales si podemos cambiar en beneficio de nosotros. Este cambio que estamos viendo ahora, que son los juicios orales, vienen desde el 2004, aún antes de la reforma constitucional, donde el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, junto con otras instituciones, hizo las reformas adecuadas para tener juicios orales en Nuevo León. Nosotros hemos ido con calma en los juicios orales penales, pero hemos avanzado mucho, pero somos el único estado en la República Mexicana que tenemos juicios orales establecidos en materia familiar y juicios orales en materia civil, y han funcionado muy bien, y han funcionado bien no solamente porque nosotros los hemos hecho, sino porque los abogados los han hecho. Los abogados los han utilizado, los han establecido, han sentado criterios, y eso es siempre una responsabilidad compartida. Vamos a dar inicio, licenciados, si no tienen inconveniente, o esperamos un poquito más. Ok. Bueno, vamos a comentar brevemente que el juicio oral que vamos a presenciar es un simulacro. Obviamente vamos a tratar de marcar los pasos más importantes que se lleven a cabo para que tenga efectos académicos. Ellos se han preparado para ese efecto y bueno, vamos también a agradecer a todos ellos que se hayan preparado para nosotros, al juez, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna duda de por qué se hizo tal cual cosa, la comentamos al final y el señor juez nos va a hacer el favor de explicarnos el porqué de esa razón. Recordemos que estos procedimientos son novedosos y siempre está aprendiendo cosas nuevas. Voy a dejarle La pantalla va a desplegar información. ¿Perdón? La pantalla va a desplegar información sobre lo que va sucediendo en cuanto a técnica. Me comenta el juez que estas pantallas, mientras vamos avanzando el juicio, va a desplegar información sobre lo que está pasando, para que aparte de lo que están viendo y escuchando, también puedan leer las etapas del procedimiento. Como quiera, al final tenemos la sesión de preguntas y respuestas para que ustedes participen conjuntamente con el equipo. Muchas gracias. Adelante, licenciado. ¿Ya vamos bien? Buenos días, damos inicio a la audiencia dentro de la causa número 1 de 2011, iniciada contra Adriana López Hernández por el delito de homicidio calificado.
según los artículos 308 y 316, fracción segunda del Código Penal del Estado. Se haga favor de individualizarse el Ministerio Público. Gracias, señor juez. Buenos días. Por parte de la Fiscalía, licenciado Jaime Guerrero Rodríguez. Licenciada Nancy Judith Álvarez Tristán, especializadas en juicios orales. Bien. ¿La defensa? Buenos días, señoría. Licenciado Juan Antonio Casas Paragosa, defensor público especializado en juicios orales. Bien. Buenos días, señoría. La licenciada Laura Janet Verdín Brenis, defensora pública especializada en juicios orales. ¿La imputada? Adriana López Hernández. Bien, gracias. Pasamos a la siguiente parte de esta audiencia. Les pregunto, señor fiscal, señor defensor, ¿están presentes la totalidad de los testigos que habrían de comparecer? ¿Juicio? Así es, señor juez. Así es, señor juez. Bien. En ese caso, declaramos iniciado el debate e iniciamos esta audiencia. Primeramente, le hago saber, señora Adriana López Hernández, la importancia de lo que va a suceder. Esta audiencia ha sido convocada para que usted conozca en audiencia pública ya la acusación y las pruebas que se desahogarán, que se habrán de desahogar durante esta audiencia y sepa quiénes han declarado en su contra. Usted tendrá el derecho de hacer uso de la voz en cualquier momento, si así lo decide, o bien cuando considere según su defensa. Y usted hacer declaración. Le pido que ponga mucha atención y cualquier cosa que tenga duda, coméntelo con sus defensores o bien hágamelo saber a mí para poder estar en condiciones de darle respuesta en caso de que sea posible. Bien, vamos a señalar, este juicio se verifica en virtud de que el Ministerio Público ha hecho acusación en su contra en el sentido de que el 17 de junio de 2010, en el domicilio ubicado en la calle Pino Suárez, número 301 de la colonia Independencia en Guadalupe, Nuevo León, usted privó de la vida a su hija, de quien provocó la expulsión prematura mediante un medicamento abortivo llamado Citotec, provocando al nacer que ésta muriera como consecuencia de asfixia postnatal. Esta es la acusación que hace en su contra el Ministerio Público. Y a continuación le voy a conceder el uso de la voz al señor fiscal a fin de que nos señale su alegato de apertura. Muchas gracias. Buenos días. Respiró, entonces vivió. Señor juez, el día de hoy esta representación social demostrará que la ahora aquí inculpada, Adriana López Hernández, privó de la vida a su hijo al acelerar su alumbramiento y ante una evidente superioridad física. Ello, pues, el perito adscrito a la institución que ahora represento, el doctor Juan Antonio Peña Granados, expondrá a través de su experticia el procedimiento y la conclusión a la que llegó para determinar que efectivamente el hijo de la ahora imputada, Adriana López Hernández, respiró, en consecuencia vivió, lo que va a acreditar la preexistencia de la vida. Igualmente, la supresión de esa vida va a quedar demostrada igualmente con la declaración del doctor Juan Antonio, en el cual se expondrá que la causa de la muerte fue debido a la asfixia. Además, la propia madre de la imputada comparecerá ante usted y señalará que ella tuvo la percepción del hallazgo al encontrar el cuerpo del bebé en el interior de una bolsa de basura. Igualmente, va a comparecer Rosalía Cruz Páez, empleada de una tienda de conveniencia, quien le vendió un producto denominado Citotec a la hora indiciada, que tenía como consecuencia secundaria el aborto, lo que evidentemente esta representación social demostrará la intención de la imputada por deshacerse de su hijo. Esa conducta, señor juez, encuadra en el artículo 308, en que lo reprime a aquel o aquella que prive de la vida a otro. Ello en relación al 316, fracción segunda, atendiendo la evidente superioridad que tenía la hora indiciada en relación a su hija. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Bien. Gracias. La defensa tiene el uso de la voz. Gracias, señoría.
Adriana López Hernández es una mujer víctima de las circunstancias. Mi representada es una mujer honesta y trabajadora. Fue víctima de una agresión sexual a mediados del mes de enero del año 2010. Como muchas, desgraciadamente lo son y no denuncian los hechos por vergüenza y ante la indiferencia de las autoridades. Ella se realizó unos exámenes médicos en el mes de marzo del año 2010 y se enteró que estaba embarazada, lo que originó su desesperación en virtud de que es una madre soltera y por su situación económica que no es muy favorable, por lo que se decidió abortar. Recordó que por comentarios de sus compañeras de trabajo de un medicamento que es utilizado para el tratamiento de las úlceras. Este medicamento es de nombre Citotec y decidió comprarlo con la finalidad de interrumpir el embarazo. El 17 de junio de 2010, con dicha finalidad se tomó 3 y 4 pastillas oral y vía vaginal respectivamente. Y en el interior del baño de su domicilio expulsó al producto de la concepción, el cual lo colocó en una bolsa de plástico y posteriormente lo colocó en un cesto de basura en el patio trasero de su domicilio. Esto, señor juez, se acreditará con la declaración de mi representada, Adriana López Hernández, con la declaración del médico legista Francisco Castillo Pérez y con la declaración de la madre de mi representada, Juana Hernández Segovia. Con estos medios de prueba, señor juez, se demostrará que mi representada no se condujo en la forma ilícita que la representación social pretende imputarle, pues la muerte del producto de la concepción ocurrió en el momento de la preñez. ¿Es todo, señoría? Bien, gracias. Señor fiscal, ¿está usted en condición de llamar a su testigo, al primero de sus testigos? Muchas gracias, señor juez. El primer testigo de la Fiscalía, la señora Juana Hernández Segovia. Bien, hágala pasar. Pase, por favor. Señora, ¿su nombre? Juana Sánchez Segovia, ¿Edad? 57 años. Bien, señora, le hago saber que está ante la presencia de un tribunal y, por lo tanto, que la ley sanciona a quienes se conducen con falsedad ante una autoridad en funciones, como lo es esta, alce su mano, su brazo derecho y manifieste si protesta conducirse con verdad dentro de la presente audiencia. Protesto. Bien, acérquese al micrófono para que pueda su voz ser captada por el registro. Señor fiscal, ¿puede interrogar? Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señora Juana. Buenos días. ¿Podría informarle al juez cuál es el motivo de que usted comparezca el día de hoy a declarar? Acerca de un problema que tuve con mi hija, ¿Podría decirnos el nombre de su hija? Adriana López Hernández. ¿A qué problema se refiere? Que el día 18 de junio, aproximadamente como a las 7 de la mañana, yo salí al patio a tirar una bolsa de basura que había dejado un día anterior dentro de la casa. Y al estar en el patio, observé que había una bolsa de un tamaño, o sea, grande, y se miraba muy lleno, y me llamó la atención y la fui a abrir. Al tiempo que abrí la bolsa, estaba una ropa de mi hija llena, o sea, manchada de sangre, y al moverla salió una manita de un bebé, y yo me asusté mucho y grité y me desmayé. ¿Podría decirnos si tiene conocimiento sobre la procedencia del bebé? Objeción, señor juez. ¿Cuál es la razón? ¿Está sugiriendo ahí la respuesta, la representación social? Considero que no estoy sugiriendo la respuesta como lo señala aquí el defensor, sin embargo, replantearé la pregunta. Adelante. Señora Juana, ¿podría decirnos qué pasó una vez que usted recobró el conocimiento, por favor? Cuando yo recobré el conocimiento, estaba en un lado mío mi hijo Samuel, y me dijo que qué había pasado. Yo le platiqué lo que había sucedido, y en ese momento recordé que un día anterior en la tarde mi hija me dijo que le dolía mucho el estómago, que no soportaba el dolor, y le di una pastilla que se llama Treda,
para el dolor de estómago. Y me acordé que lo que había sucedido, lo que yo había visto en el patio, y me dirigí con ella y le pregunté que si lo que estaba en el patio que me había encontrado era de ella y me dijo que sí. Muchas gracias, señora Juana. Sería todo, señor juez. Bien. ¿La defensa desea contraexaminar? Sí, señor juez. Adelante. Señora Juana Hernández Segovia, ¿usted vio salir a su hija del baño? No, Dijo que vio la mano del bebé. sí, Entonces no vio el cuerpo del bebé. no. ¿Es todo, señor juez? Bien. ¿Es todo? Señor fiscal, ¿desea reexaminar al testigo? No, señor juez. Señorita Gracias. fiscal, perdón. Bien. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Continuamos. Siguiente testigo de la Fiscalía, señor juez, es la señorita Rosalía Cruz Páez. Pase, por favor. Bien. ¿Su nombre? Rosalía Cruz Páez, ¿Su edad? 25 años. Bien. Le hago saber que está ante la presencia de un tribunal. La ley sanciona el falso testimonio, por lo cual, en consecuencia, también a toda persona que se conduce con falsedad ante un tribunal en funciones. Le pido que alce su brazo derecho y manifieste si se protesta conducirse con la verdad dentro de la presente audiencia. Diga si protesto. Sí, protesto. Bien. Señor fiscal. Señorita fiscal. Muchas gracias. Buenos días, señorita Rosalía. Perdón. Buenos días. ¿Podría decirnos en dónde trabaja? En el centro comercial H&B, ¿Qué sucursal? centro de Guadalupe, ¿Podría referirnos al departamento en el cual usted se desempeña? en la farmacia. ¿Podría informar al juez por qué el día de hoy usted se encuentra declarando? Pues unos policías fueron a mi lugar de trabajo a preguntarme sobre la venta de un medicamento, ¿Cómo se llama el medicamento? Citotec, ¿Para qué sirve ese medicamento? para controlar las úlceras. ¿Tiene alguna contraindicación? Bueno, en mujeres embarazadas puede causar el aborto si se toma en exceso. ¿Y por qué especialmente recuerda esa venta? Bueno, es un medicamento muy caro, cuesta alrededor de 1,300 pesos y no es muy común que lo soliciten. Usted refiere que, perdón, ¿podría decirnos si dentro de la sala se encuentra la persona que usted señala le vendió el producto? Sí, ¿Podría decirnos señalarnos quién es? es ella. Muchas gracias, señor juez, es todo. Bien. Gracias. Perdón. Sí, señor defensor. No, no hace falta interrogar al testigo, señor juez. Bien. Adelante, entonces. Puede retirarse. Bien. Señor fiscal. Siguiente testigo de la Fiscalía, señor juez, el doctor Juan Antonio Peña Granados, quien se le pide pase, por favor. ¿Su nombre, doctor? Sí, buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Peña Granado. Soy médico forense adscrito a la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Bien, gracias. Se le hace saber que estaba usted ante un tribunal en funciones. La ley sanciona a quien se conduce con falsedad ante una autoridad judicial, en este caso como este. Por lo tanto, le pido que alce su brazo derecho y manifieste si protesta conducirse con verdad dentro de la presente audiencia. Diga si protesto. Sí, protesto. Bien, acérquese más al micrófono para que su voz pueda ser captada por el registro. Señor fiscal. Muchas gracias, señor juez. Doctor Peña Granados, ¿puede referir cuánto tiempo lleva usted laborando para la Procuraduría General de Justicia? 5 años. ¿Cuál es su especialidad? Soy médico forense. ¿Cuánto tiempo lleva practicando esta profesión? Aproximadamente 2. ¿Y los 3 años restantes qué hacía? Era médico legista. ¿Usted se graduó de la carrera de medicina en qué especialidad? En especialidad en medicina forense de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Sabe cuál es el motivo de su declaración el día de hoy? Así es, declarar sobre mi dictamen que realicé en fecha 18 de junio del 2010. ¿Puede referir de qué dictamen habla? Es un dictamen de autopsia. ¿Cuál era el objetivo específico del dictamen?
Era determinar si un cadáver de aproximadamente 5 meses de gestación había nacido y, de ser así, se había respirado. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó en ese dictamen? Bueno, en el dictamen se concluyó que Laura Oxisa nació y se consideró que había respirado y por ende había nacido. ¿Recuerda las características del cadáver analizado? Así es, era un cuerpo, como ya dije, de 5 meses de gestación, aproximadamente de unos 39 centímetros y pesaba alrededor de 1,230 kilogramos. ¿Cómo arribó usted a la conclusión de que el producto había respirado? Se le realizó una prueba que se llama dosimetría hidrostática pulmonar. ¿Puede explicar en qué consiste dicha prueba? Así es, esa prueba consiste en 4 periodos. El primer periodo se pone el bloque traqueobronquial pulmonar en un recipiente aproximadamente de 15 a 20 grados. Se verifica la flotación del mismo. Así, en el segundo periodo se pone solamente el pulmón y partes de para el mismo efecto. En el tercer periodo se sumerge para ver si del mismo emanan burbujas y en la superficie se forma una capa espumosa. Y en el cuarto se comprime manualmente o en el mismo recipiente y inmediatamente se pone en el agua para verificar así la flotación. De ser así, si en el primer periodo, en el segundo y en el cuarto flota y en el tercero se presentan burbujas, es decir que el pulmón se encontraba averiado, que por ende había respirado el cuerpo. En el caso específico, el resultado que le arrojaron dichas pruebas, ¿cuál fue? En este resultado se concluyó positivo, que en sí se encontraban los pulmones aireados. ¿Puede referir ahora cuál fue la causa de la muerte del producto? La causa de muerte del producto fue por asfixia postnatal. ¿Puede referir en el caso particular qué fue lo que originó la asfixia? La asfixia se debió a una obstrucción en sus vías respiratorias. Muchas gracias. ¿Nuevas preguntas, señor juez? Bien. ¿La defensa desea contraexaminar? Sí, señoría. Adelante. Juan Antonio Peña Granados, ¿dijo que era médico? Sí es. Legista. Uh-huh. Mencionó que practica autopsias. Por supuesto. ¿Sí? Así es. Al practicar usted una autopsia, ¿la rinde por escrito? Objeción, señor juez. ¿Cuál es el punto? ¿Hacia dónde van las preguntas de la defensa? Señor defensor. Señoría, dijo que practica autopsias, nada más es para verificar la capacidad del médico. Bien, en este caso, señor fiscal, creo que el defensor estaba buscando información sobre la acreditación e idoneidad de su testigo, así que está en un contraexamen. La pregunta es evidentemente correcta y está correctamente formulada, por lo tanto su objeción no es válida. Señor, tiene que contestar la pregunta. Sí. ¿El trabajo es muy importante? Por supuesto que sí. Al terminar de rendir por escrito sus dictámenes de autopsia, verifica los datos que estableció en ellas. Sí. Ahí establece usted todo lo que observó en el cadáver sobre el cual practicó la autopsia. Sí. ¿Corrobora al final los datos estampados ahí? Sí. ¿Usted tiene conocimiento que esos dictámenes periciales que usted rinde pueden ser utilizados en un juicio como en el que estamos? Por supuesto que sí. Señor Juan Antonio Peña Granados, ¿usted sabe las etapas de un embarazo? Sí. ¿Sabe que los cambios de los fetos se miden por semanas? Uh-huh. Señor juez, solicito que el juez diga, que el testigo diga sí o no. Perdón, sí. ¿Sabe que un bebé en el 5º mes de gestación, o el producto de la concepción al 5º mes de
de la gestación pesa más o menos 300 gramos. Objeción, señor juez. ¿Cuál es el motivo de las preguntas, señor juez? El perito realizó un dictamen de autopsia, no un examen sobre los cambios gestacionales de un producto. Bien, señor defensor. Señor juez, nada más la pregunta va encaminada para acreditar la credibilidad del dictamen sobre el cual dictaminó el testigo. Bien, la objeción es infundada. Tiene la defensa motivos para establecer y derecho a establecer la idoneidad del testigo y desde luego su conocimiento experto, como usted lo ha presentado. Por lo tanto, la objeción es infundada. Debe contestar la pregunta. ¿Sí me lo podrían repetir? Sí. Que si sabe que el producto de la concepción en el 5º mes pesa más o menos 300 gramos. Sí. Okay. En el producto de la gestación a las 24 semanas, ¿sabe que puede pesar hasta 800 gramos? Sí. Ahorita le informó al juez que practicó una autopsia en un cadáver de una edad gestacional de 5 meses. Sí. Señor juez, le pido permiso para evidenciar una contradicción. Adelante. Señor juez. Señor Juan Antonio Peña Granados, ¿este es el dictamen que usted elaboró por escrito y presentó ante la autoridad investigadora? Sí. ¿Por qué lo reconoce? Se encuentra mi firma plasmada en él. ¿Puede leer lo que dice aquí? Así es. Aquí dice clínicamente de 29 semanas de gestación, es decir, 6 meses con 2 semanas. Ok, gracias. Continúe, señor defensor. Señor juez. Señor juez. ¿Tiene preguntas? Un segundo, señor juez. También nos dijo que el producto de la gestación sobre el cual practicó la autopsia pesaba 1 kilo 230 gramos. Sí. Señor juez, solicito se exhorte al defensor para que realice preguntas o en su caso desista de ellas. Señor juez, la labor de la defensa, al igual que la de la fiscalía, es sumamente importante y no podemos estar a las carreras. Bien, prosiga, señor defensor. Gracias, señor juez. Señor juez, solicito permiso para evidenciar contradicción. Adelante. Señor juez, retiro la pregunta. Adelante. ¿Algo más? Es todo, señor juez. Señor fiscal, ¿desea reexaminar al testigo? Una pregunta, señor juez, solamente. Doctor, ¿puede referir cuál es la probabilidad de que un menor de 6 meses y 2 semanas sobreviva frente a uno de 5 meses? Por supuesto, es mayor la probabilidad de que sobreviva el de 6 meses con 2 semanas. Bien. Muchas gracias, señor juez. Todo. Señor defensor, ¿desea dentro del contrainterrogatorio hacer alguna pregunta adicional? No, señor juez. Bien. Señor doctor, puede pasar. ¿Tiene más testigos, señor fiscal? Son todos los testigos por parte de la Fiscalía, señor juez. Muy bien. ¿La defensa tiene testigos que desea ofrecer? Así es, señoría. Pedimos que pase, por favor, el doctor Francisco Castillo Pérez. Adelante.
¿Puede empezar? Doctor Francisco Castillo Pérez, ¿le puede referir al tribunal a qué se dedica? Así es. Soy médico legista, adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Nuevo León. Señoría, en este momento la defensa solicita que sea considerado al perito como un testigo hostil, toda vez que es manifiesta esa hostilidad, puesto que acaba de referir… Señor juez. Déjela terminar, por favor. Perdón. Que es un perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia y que por ende pertenece a la institución que representa en este momento la Fiscalía, y que por razones que usted observará en el interrogatorio que se le realizará por la defensa, hay razones suficientes para traer al perito, quien realizó el dictamen junto con el médico Juan Antonio Peña Granados, situaciones que la Fiscalía tiene conocimiento. Señor fiscal. Señor juez, evidentemente estamos ante la presencia de un testigo que ni siquiera ha declarado, mucho menos lo han interrogado. No entiendo por qué habría de considerársele hostil. No ha emitido ningún juicio al respecto, ninguna parcialidad. Bien. En este caso, el punto trata sobre la circunstancia de si es un testigo de la defensa o es un testigo de la Fiscalía. Entiendo que la información que se ha proporcionado es en el sentido de que depende del Ministerio Público. Por lo tanto, no se trata propiamente hablando de un testigo de la defensa, sino de alguien que participó en la elaboración de un dictamen de autopsia practicado por el Ministerio Público a través de la Dirección de Servicios Periciales. Luego se trata de un testigo del Ministerio Público y no de la defensa, y creo que lo correcto es que se considere que su hostilidad es manifiesta al tratarse de un testigo, uno, que depende de usted, dos, que participó o tiene intervención dentro de la causa con motivo del dictamen que practicó a solicitud del propio Ministerio Público. En consecuencia, se trata de un testigo hostil y su hostilidad es manifiesta sin necesidad de que inicie una declaración, toda vez que en realidad es un testigo de parte del Ministerio Público. Por lo tanto, se autoriza que el testigo sea considerado como hostil y se le permite a la defensa que proceda en consecuencia a ello. Gracias, señoría. Señor Francisco Castillo Pérez, ¿usted es médico? Así es. ¿Usted tiene la especialidad de medicina forense? Sí. Cuando usted se gradúa o cuando los médicos se gradúan de la Facultad de Medicina, ¿no se gradúan con una especialidad? Objeción, señor juez. ¿Cuál es la razón? Las preguntas no tienen un fin específico, señor juez, no están relacionadas con el debate. Señora la defensora. Las preguntas van encaminadas a acreditar al perito como experto, que realizó la experticia sobre la cual se centra el debate en este juicio. Él refiere que es un médico, vamos a acreditar esa calidad con la que se ostenta. Bien, tiene razón la defensa, señor fiscal, máxime que se está en un contrainterrogatorio, es parte de la dinámica del mismo contrainterrogatorio, en su caso desacreditar o acreditar al testigo que está compareciendo, según sea el caso. Por lo tanto, su objeción es infundada. ¿Puede continuar? Usted, doctor, cuando en general los médicos cuando se gradúan de la Facultad de Medicina no reciben el título con una especialidad, ¿es así, verdad? Así es. Se titulan como médico cirujano partero, ¿es así? Sí. Y es a través del tiempo, de diversos conocimientos que reciben ya la especialidad en la materia relativa. Claro. ¿Usted en su labor diaria realiza autopsias? Sí. Esas autopsias las hace con el cuidado que se requiere. Por supuesto. Usted sabe que esas autopsias tienen que ir cuidadosamente detalladas en sus informes. Sí, así es. Porque sabe que pueden ser utilizadas en un juicio. Claro que sí. Y que en muchas ocasiones la valoración que usted haga, el dictamen que arroje, su experticia, puede influir en la trascendencia del fallo, en el juicio. Claro que sí. Entonces, al momento de que usted realiza su dictamen por escrito, verifica que los datos que se plasman en su dictamen sean efectivamente los hallazgos que usted encontró al examinar el cadáver. Pues sí.
¿Usted conoce las etapas del embarazo? Por supuesto. ¿Sabe que el periodo de madurez gestacional se mide por semanas? Así es. ¿Sabe que durante cada semana el producto gestacional presenta cambios considerables en el transcurso de cada semana? Claro. ¿Usted rindió con relación a su dictamen una declaración ante el agente del Ministerio Público? Sí. Objeción, señor juez. Ya está Está contestada la contestada. pregunta, señor fiscal. Perdón. En esa declaración, así como en su dictamen, dijo toda la verdad. Objeción, señor juez. Señor juez, creo que la defensa no ha tomado en cuenta que las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público en la fase de investigación no tienen valor en una etapa como es esta de juicio oral, únicamente las que aquí se desahoguen. Sí, ya. Señoría, la ley en su artículo 586 faculta a las partes para evidenciar que en las declaraciones que hayan rendido los peritos o los testigos, evidenciar las contradicciones o que han incurrido durante todas sus comparecencias en el proceso. Entonces creo que es procedente la pregunta. Bien, tiene razón la defensa con ese fundamento legal. Efectivamente, durante el juicio oral, las partes pueden confrontar al testigo con declaraciones que hayan rendido previamente en cualquier etapa del procedimiento a fin de poder esclarecer la verdad y, en su caso, evidenciar la posible contradicción en cuanto a su desenvolvimiento en el procedimiento. Su objeción es infundada. Señorita defensora, continúe. Gracias, señoría. La pregunta era. ¿Usted en esa declaración dijo toda la verdad? Claro que sí. Porque se le protestó de conducirse con verdad, haciéndole saber que la ley sanciona el falso testimonio. Sí. Señoría, pido oportunidad para evidenciar contradicción en el testigo. Adelante. Pase primero con el señor fiscal. Es correcto. ¿Reconoce la declaración, este documento? Sí, ¿Por qué lo reconoce? porque está estampada mi firma. ¿Nos puede leer en voz alta, por favor, qué dice aquí? Tenía una edad gestacional de 5 meses. Gracias. Hace unos momentos refirió que sabía que el embarazo se medía el cambio, la madurez del producto se medía por semanas, perdón. ¿Es así? Sí, así es. Entonces sabe que un bebé, un producto de 5 meses, pesa aproximadamente unos 300 gramos Así es. y que un producto de 6 meses llega a pesar hasta 800 gramos. Claro que sí. Okay. Pido autorización para evidenciar contradicción en el testigo. Adelante. Correcto. ¿Reconoce este documento? ¿Es su dictamen? Sí, claro que sí. ¿Nos puede leer en voz alta lo que dice aquí subrayado? Clínicamente de 29 semanas de gestación, 6 meses y 2 semanas. Bien, doctor, de acuerdo a su conocimiento en la materia de medicina, ¿sabe qué es el automatismo respiratorio? Sí, ¿Sabe que es la capacidad que tiene un individuo para respirar por sí señor solo? juez. ¿Cuál es el motivo? Las preguntas son sugestivas.
Estamos en un contrainterrogatorio. Ya se consideró que el perito es tratado como testigo hostil. Señor fiscal, ¿esto es cierto? Desde el inicio de la declaración del doctor se ha determinado que es un testigo hostil. La forma en que pueden realizarse las preguntas es efectivamente a través, puede ser en forma sugestiva. Así pues, su objeción es notoriamente infundada. Está bien, señor juez. Bien. Sabe que el automatismo respiratorio es la capacidad que tiene un individuo para respirar por sí solo. Así es. Y usted en su dictamen estableció que el producto que examinó no tenía esa capacidad. Así es, no tiene la capacidad por ser un producto prematuro. Okay. ¿Con quién usted realizó ese dictamen? Con el médico Juan Antonio Peña Granados. Así es. Por ende, los dos observaron todo lo que plasmaron en su dictamen pericial. Claro que sí. Es todo, señoría. Bien. Señor fiscal, ¿desea usted interrogar al perito al perito? Sí, gracias, señor juez. Doctor, ¿puede referir qué sucede cuando un bebé no cuenta con automatismo respiratorio? Pues muere por la asfixia. ¿Puede referir si... Perdón, señor juez, reformulo. ¿Puede referir si un producto de 5 meses cuenta con automatismo respiratorio? Objeción está contestada. Bien. Señor fiscal. Replanteo la pregunta, señor juez. Doctor, ¿qué cuidados debe tener un producto que nace en edad prematura? Bueno, pues se le debe brindar inmediatamente los cuidados médicos mediante aparatos especiales. ¿Por qué? Porque como es un producto muy inmaduro, no tiene la capacidad de respirar por sí solo. ¿Qué sucede si se le brinda la atención debida? Pues tiene probabilidades de estar con vida. ¿Aún y que sea un producto prematuro? Objeción. Está siendo sugestiva. Señor fiscal. Señor juez, no considero sugestiva la pregunta. Le está usted preguntando algo que implica que responda con un sí o con un no. Por lo tanto, es una pregunta totalmente sugestiva. Señor fiscal, modifique su pregunta o pase a otra. Es todo, señor juez. Bien. ¿La defensa desea contraexaminar? Es todo. Bien. Puede pasar. ¿Tiene más testigos? Nuestra representada va a rendir declaración. Bien. Adelante. Adriana López, ¿le puede referir al juez si sabe el hecho que se le imputa? Sí, me acusan de homicidio, pero yo no maté a nadie, yo simplemente interrumpí mi embarazo. ¿Por qué lo hizo? Porque ese embarazo era producto de una violación y mi situación económica no es muy favorable y no tenía las posibilidades como para tener otro hijo, ya que yo tengo uno ya. Es todo, señoría. Señor fiscal. Gracias, señor juez. Señora, ¿usted declaró ante el agente del Ministerio Público? Sí. Ahí al cuestionarle sobre sus generales refirió que era soltera. Así es. Que además tenía un hijo. Sí. Ok. También dijo que su intención era abortar el bebé. Sí, esa era mi intención. También dijo que tomó un medicamento para ese efecto.
Sí. ¿Que incluso lo ingirió vía vaginal y vía oral? No recuerdo haber dicho eso. Señor juez, pido mostrarle a la testigo su declaración a efecto de refrescar la memoria. Muéstralo a la defensa. ¿Es esta su declaración? Sí, ¿Por qué la reconoce? porque está mi firma. ¿Puede leernos en voz alta qué es lo que dice aquí, lo que está subrayado? Me tomé en vía oral 3 pastillas y por vía vaginal me introduje como 4 pastillas. Muchas gracias. Entonces, incluso, como lo acaba de ver, refirió que las ingirió en exceso. Así es. Entonces, su intención, como también lo citó aquí, era deshacerse del producto. Sí, era interrumpir el embarazo, deshacerme del producto. Usted no puede cuidar otro hijo más. No, Por eso quería deshacerse del producto. así es, ya lo referí. Señoría, ¿Otro bebé sería una carga para usted? Sí. en este momento pido el uso de la voz para recomendar a mi representada que tiene el derecho de acogerse al artículo 20 a fin de no seguir rindiendo declaración. Bien, continúe, señor fiscal. Haga de nuevo la pregunta. Me acojo al artículo 20. Bien, señor fiscal. Señor juez, pues, ante la evidente postura temerosa de la imputada, pues me reservo el derecho a declarar, a interrogar, perdón. Bien. ¿Desea usted hacer alguna pregunta? No, es todo, señor. Bien. Puede pasar. ¿Tiene más testigos o más pruebas que ofrecer? Es todo, señoría. Bien. En ese caso, estamos en condiciones de que rindan sus conclusiones a través de su alegato de cierre, de clausura. ¿Hay algún comentario, señor fiscal? Solicito, señor juez, 1 minuto para estructurar los alegatos de cierre de la Fiscalía. Bien. De todas formas, la Fiscalía debe venir preparada para esta situación. La ley contempla que tan pronto como se desahoguen la totalidad de las pruebas, debe rendirse el alegato de cierre. ¿Está bien, señor juez? Ordene sus apuntes. Gracias, señor juez. ¿Podemos ya seguir, señor fiscal? Un momento, señor juez. ¿La Fiscalía se encuentra lista, señor juez? Adelante, lo escucho. Señor juez, ha quedado plenamente demostrado, tal y como se estableció, como se prometió en nuestros alegatos de apertura, que el producto respiró, señor juez, y entonces vivió.
Señor juez, ha quedado también demostrado que el 17 de junio del 2010, la imputada Adriana López Hernández dolosamente provocó la expulsión del hijo de la hija que llevaba en su vientre y después la privó de la vida, señor juez. Esto se comprobó a través de las declaraciones que rindieron ante usted los doctores expertos en la materia medicina forense, los doctores Juan Antonio Peña Granados y el doctor Juan Francisco Castillo Pérez. Señor juez, ellos hicieron evidente que el producto nació, señor juez, que incluso respiró y lo hicieron a través de la explicación de los métodos que utilizaron, métodos que cabe señalar son los necesarios en una técnica como la que ellos aplican. Esto, señor juez, aun y cuando la defensa haya pretendido desacreditar a nuestros testigos, lo cierto es que no se ocuparon de lo medular, señor juez. Trataron de desviar la atención de usted por otros aspectos que la verdad no vienen al caso. Pues ellos nunca se ocuparon de contradecir que el producto había respirado, señor juez. Señor juez, además quedó demostrado a través de la declaración de la señorita Rosalía Cruz Páez que la intención de la imputada, era deshacerse del producto de la concepción. Esto porque, como ella misma lo refirió, el producto le estorbaba, no podía hacer su vida sin él, con él. Señor juez, además quedó acreditada la supresión de una vida, en el caso la hija de la imputada, a través de la declaración de la mamá de la propia imputada, la señora Juana Hernández Segovia, quien refirió a esta autoridad que el 18 de junio a las 7 horas encontró un producto en una bolsa de basura envuelto en prendas de su hija, condiciones, señor juez, antinaturales para que la sociedad no puede permitir, señor juez, cómo una madre se deshace de su hijo de esa forma. Por todo lo anterior, señor juez, la conducta de la imputada Adriana López Hernández encuadra en la figura establecida en el artículo 308 del Código Penal, que señala que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, señor juez. Además, también se demostró, resultó evidente que la imputada tenía una superioridad física ante su hija, que cabe mencionar no podía defenderse, señor juez. Por lo tanto, solicito que el delito de homicidio se considere calificado conforme a la fracción 316, el artículo 316, fracción segunda del mismo ordenamiento, señor juez. Y solicito le sea aplicada a la imputada la pena prevista en el artículo 318 del Código Penal, que sanciona el delito de homicidio calificado con pena de 25 a 50 años de prisión, además de que se le considere con un grado de peligrosidad alta, debido a que la conducta, como ya se dijo, es una conducta que si le pudo realizar a su hija, ¿qué nos puede esperar al resto de la sociedad, señor juez? Además, solicito se apliquen todas las sanciones secundarias que correspondan al caso, señor juez. Muchas gracias. Bien, gracias. La defensa será a cargo de sus conclusiones a través del cierre. Gracias, señoría. Una mujer víctima de las circunstancias. En esta audiencia, señor juez, la Fiscalía no pudo comprobar su teoría del caso, puesto que aún y cuando en sus alegatos de cierre quiere hacer creer a esta autoridad que quedó demostrada la preexistencia de la vida del producto al que se ha venido haciendo referencia durante esta audiencia, lo cierto es que con la propia declaración de los peritos que pertenecen a la institución que él representa, no quedó demostrada dicha circunstancia, ya que la defensa no fue quien tergiversó
ni trató de hacerle ver situaciones en esos dictámenes. Fue con la propia declaración de los peritos que ellos mismos evidenciaron esas contradicciones, puesto que uno, en primer lugar, simplemente refirió mentiras aquí de que se graduaba como médico forense, y el otro fue muy claro en decir que uno no se gradúa de la Facultad de Medicina con esa especialidad. Basándonos en los aspectos que, si bien la Fiscalía considera unos aspectos mínimos, creo que son importantes para determinar la credibilidad de un perito que viene aquí a presentar un dictamen pericial sobre el cual se basa el debate en esta diligencia. No se le puede conceder un valor de credibilidad al mismo, ni al perito, ni al dictamen pericial, ni a los peritos que durante todo el transcurso que ha llevado esta causa para llegar a juicio se han manifestado con versiones diferentes. Creo que sería más aún, que la Fiscalía quedó evidente que sabía las contradicciones que habían en las declaraciones que se presentaron en sus peritos. Tan es así que no ofreció la declaración del segundo experto que realizó ese dictamen. Era evidente, señor juez, las contradicciones que entre ellos presentaban, y la Fiscalía dolosamente no allegó a esa declaración. Por otra parte, con relación a de que la propia madre de mi representada identificó al producto como bebé de mi representada, tampoco la identidad del cadáver se puede quedar establecida, aspectos que se fundan principalmente en esa experticia errónea. No sabemos a qué se están refiriendo, no sabemos la credibilidad de los testigos, no sabemos a qué cadáver se estaban refiriendo. Hay una serie de contradicciones con las que no se puede determinar la persistencia de la vida y por ende tampoco la supresión de la misma. Y creo que con la declaración de mi representada y con la propia declaración de la empleada de la farmacia que vino a declarar aquí, quedó evidente la intención de mi representada no era privar de la vida a un bebé que hubiera nacido. Su intención era abortar, evitar que ese producto naciera. Antinatural no se puede considerar así, se tendría que determinar otras circunstancias. Ella misma lo refirió, el producto fue a consecuencia de una agresión sexual sufrida por mi representada. Por todo esto, señor juez, atentamente solicito se dicte sentencia absolutoria a favor de mi representada porque no se acreditó el delito de homicidio calificado que pretende la Fiscalía. Bien. Vamos a decretar aquí, para efectos del ejercicio académico, cerrado la simulación, dado que la idea es presentar un caso y mostrar las variantes que puede tener desde una perspectiva de la defensa y de una perspectiva del fiscal cuando se trata de las mismas pruebas y cómo pueden razonarse los argumentos frente a la misma. Cada uno podrá obtener su conclusión y tener una idea de qué es lo que pasó, si en realidad el bebé nació o realmente, vivió, respiró y vivió, o si bien, como lo señala la defensa, en realidad nunca nació. Hay inconsistencias y los dictámenes que así señalan que respiró y por lo tanto que pudo vivir no son confiables según lo que se ha desarrollado aquí en esta audiencia y por lo tanto hacen creíble la hipótesis de que únicamente existió un aborto. Para efectos del ejercicio queda terminado. Si ustedes desean hacer alguna pregunta sobre lo que ha venido sucediendo o desean alguna explicación adicional. Bueno, antes que nada vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros participantes por su esfuerzo. Muchas gracias. Y el juez se quería librar de no dictar la sentencia, ¿verdad? Pero bueno, ya, al final de cuentas sí le dijo. Vamos a ver alguna duda que tengan respecto al procedimiento que podamos aclarar aquí. Unas 2 o 3 preguntas para complementar este ejercicio. ¿Alguien? Primer valiente. Todo fue muy claro. Es lo malo de traer un buen juez porque está tan claras las cosas que después ya no podemos hacer esta interacción. Quisiera agregar después algo. Vamos a traer otro que no sea tan bueno. Quisiera agregar algo entonces. A ver. En el sistema de juicios orales penal, el sistema es más adversarial. El juez es un ente pasivo pero regulador del procedimiento, es decir, deja esa visión de estar controlando al testigo y determinar qué preguntas o no puede contestar. La idea de esto es que la misma
entre las partes se lleve a cabo un contradictorio y que a raíz de ello surja la verdad. De esta manera también se evita la intrusión del juez precisamente en el debate al hacer preguntas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esa intrusión, el juez está de una forma u otra queriendo conocer algo, ir más allá de lo que se le está cuestionando al testigo, y finalmente esto va en contra precisamente de su imparcialidad. El juez no debe introducir al debate circunstancias que no son las alegadas por las partes. Su labor es llevar un control debido del proceso y que las reglas se ciñan debidamente. Ustedes han escuchado aquí también el tema de las objeciones. Estas objeciones se realizan y el juez tiene que tener mucho cuidado al hacerlas, al determinar si son fundadas o no. ¿Y esto por qué? Porque la objeción fundada inhibe el contradictorio. Esto hace que en todo caso la pregunta no pueda pasar entonces por ese tamiz que implica la contradicción, que implica que la verdad surja, porque a final de cuentas quienes tienen la verdad en estos asuntos, de acuerdo al sistema de justicia, es precisamente las partes. El juez no tiene conocimiento del asunto salvo el auto de apertura. Por lo tanto, son las partes quienes tienen la información que vienen a entregar al juez y por lo tanto es a ellas a quienes les corresponde decidir de qué manera entregar esa verdad para informarle al juez lo que desean a efecto de obtener una situación en específico. Este caso hemos hecho ejercicios en muchas ocasiones y siempre resultan cosas nuevas y cosas diferentes, porque eso también depende del enfoque y del trabajo de investigación que realice el defensor. Un buen defensor sabe que no puede limitarse a solamente hacer preguntas sencillas o preguntas de dijo usted esto o dijo aquello. Ustedes vieron en el contrainterrogatorio que las preguntas que se dirigían hacia los testigos no eran primeramente atacándolos, sino eran haciéndoles ver que habían declarado con la verdad previamente, para luego entonces mostrar a través del propio reconocimiento de ellos que habían incurrido en contradicciones. Pero esto es una forma muy sutil. El interrogatorio se enseña, es una técnica y como técnica tiene claramente especificado cómo debe realizarse, qué, cómo, cuándo, dónde, preguntas abiertas, y eso sabemos todos qué es, qué, cuándo, cómo, dónde, quién. Sin embargo, se dice que el contrainterrogatorio es un arte, y es un arte porque no tiene, solo nos dice que se pueden hacer preguntas sugestivas, preguntas las más cerradas de todas, pero no nos dice cómo hacerlas. Nos dice que pueden ser preguntas que digan sí o no, pero no cómo deben hacerse esas preguntas y de qué manera al hacer esas preguntas se puede obtener del testigo información que contradiga o destruya lo que ya ha declarado previamente o que destruya incluso información que otro testigo de la parte a la que sobre quien fue llamado, por quien lo llamó, entregó al juicio. Entonces, esto es muy importante porque en muchas ocasiones en las audiencias de juicio se pretende desde el inicio hacer ver al testigo como un mentiroso y que diga la verdad y entra un conflicto con el abogado. Sin embargo, es muy difícil que un testigo vaya a admitir lisa y llanamente y rápidamente que ha mentido. ¿Por qué? Porque se enfrentaría primero a una sanción penal, pero la otra cuestión es que generalmente los testigos creen lo que dicen. Están aquí porque creen en lo que dicen y por lo tanto de una forma a otra están convencidos de que lo que están diciendo es real. Por lo tanto, si quien está contraexaminándolos tiene motivos fundados para considerar que la persona no está declarando con falsedad, tiene que llevarlo o encaminarlo de tal manera que pueda primero reconocer que ha tenido otras declaraciones, que en esas declaraciones hizo determinadas afirmaciones y que hoy esas afirmaciones son contradictorias. Ese es un arte, por eso. No es tan fácil y no es tan sencillo, implica muchísimas horas de trabajo en el examen, en el contraexamen. Hay cursos específicos sobre ese tema que pueden durar semestres enteros, porque es algo que además lo termina, sabe cómo debe hacerse y al final siempre termina haciendo preguntas abiertas, cuando la regla es no hacer una pregunta abierta porque el contrainterrogatorio no es una oportunidad
de quien presentó al testigo, sino es la oportunidad, al contrario, de destruir las afirmaciones que hizo ese testigo. Por lo tanto, al hacerle preguntas abiertas, le está pidiendo o dando la oportunidad de que dé explicaciones y aclare lo que en su caso está manifestando. En el contrainterrogatorio se busca desacreditar al testigo, por lo tanto, se hacen afirmaciones que permitan al testigo solamente contestar sí o no. Pero hacer esas afirmaciones tiene mucho riesgo, puesto que si llega y se le dice, señor doctor, usted ha rendido un dictamen falso, va a decir no, o usted se equivocó, ¿verdad?, en su dictamen, le va a decir, bueno, es un error simplemente. Pero si en este caso la defensa empieza a decirle, usted sabe que esto es importante, usted sabe que debe ser cuidadoso, usted sabe que esto puede llevar a un juicio y que una persona puede ser sentenciada por esto. Por lo tanto, usted en el momento en que practica esta prueba y rinde su reporte, lo hace con mucho esmero. Sí, bien, entonces ahora déjeme demostrarle que no lo hizo así y que en este caso usted hizo todo menos esmerarse y no tuvo en consideración nada que tenía que ver con el juicio. Pero para esto ya introdujeron esa información previa que no tiene valor, pero que sí puede ser confrontada y llevada aquí al juicio, y que hacer que el testigo en el contrainterrogatorio hable de ello para luego presentarlo, como ustedes lo vieron, finalmente como testigos que no habían hecho lo mismo, que no habían llegado a las mismas conclusiones. Entonces, y no simplemente como meros errores ortográficos de decir que 6 meses cuando en realidad eran 5. Entonces, por eso el contrainterrogatorio es un arte que tiene que tener mucho cuidado en hacerse. Han escuchado también los primeros testigos situaciones en donde no fue necesario, la defensa consideró innecesario hacer una pregunta, contrainterrogar a un testigo. Y esto es porque la primera regla del contrainterrogatorio, la más importante, la que nunca debe olvidar un abogado, es que el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio busca destruir la posibilidad o busca temperar los daños que pudo haber causado el testigo a mi teoría de caso, a lo que yo estoy presentando. Si ese testigo no está dañando mi teoría de caso, si ese testigo incluso con su declaración está proveyendo la información que puede, en su caso, justificar que se trataba de un medicamento abortivo y que el único objetivo era abortar, entonces no había necesidad de preguntarle nada. Ustedes vieron que la defensa, a final de cuentas, se encaminaba hacia allá. Entonces, ¿para qué inducirlo a decir cosas que finalmente las decía a través de las respuestas a través de las preguntas o las respuestas que daba a preguntas específicas de la Fiscalía? Entonces, no tenía caso hacer un contrainterrogatorio, no dañaba su teoría de caso, finalmente la reforzaba en cuanto al planteamiento que querían hacer. Por lo tanto, esta es una cosa muy importante. El mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. Es el que no se hace cuando no hay un daño a nuestras actividades. Bien, básicamente podríamos durar mucho tiempo hablando, pero no sé si hay alguna duda. Sí, creo que hay. Última pregunta de la licenciada, por favor. Su señoría, buenos días, saludos a todos. Buenos días. Aquí un punto bien importante que que he notado yo a lo mejor y sea de beneficio para todos. Aquí la persona o la imputada se le está descuidando en su valoración médica ginecobstetra para valorar si realmente fue un aborto provocado o un aborto natural. Ese es un dictamen que no se le hizo como un examen ginecobstetra, y aparte su estado emocional, por ser una persona que fue violada y emocionalmente se le desacreditó esa atención, como para englobar bien esta situación de culpabilidad ante la persona que se le imputa el delito. Bien, nuevamente, aquí en este caso, en un sistema adversarial, el juez lo único que tiene que decidir es, vigilando las reglas del debido proceso,
todas y cada una de las que están consignadas en los códigos, en los principios que emanan de los tratados internacionales, determinar si lo que dice el fiscal o lo que dice la defensa es cierto. Usted comenta la información de una violación, sin embargo no hay ninguna prueba de la defensa que hiciera ese trabajo. Entonces, finalmente, esto es lo que cambia en un sistema de juicios orales, en donde el juez entiende que la verdad la conocen las partes y por lo tanto deben presentarla a través de la prueba y de la mejor manera posible. Si en este caso ellos querían considerar esta parte de la violación como algo que implicara o que justificara una posibilidad de querer abortar, en todo caso le correspondía a la defensa hacer ese trabajo. Sí. Ahora bien, la Fiscalía en su caso tiene un dato muy objetivo. En este sentido, hay un cadáver. Y finalmente hay una declaración de la señora de que se quiso desistir de eso. No tiene que explicar motivos. Finalmente eso le corresponde en su caso a la defensa hacerlo, porque el dato es muy objetivo. Está ahí, hay un cadáver y hay una declaración de ella donde pretendió privarlo de la vida, es decir, interrumpir el embarazo y cortar esa secuencia. Finalmente ese es un dato objetivo, la defensa es a la que le corresponde y aquí entonces marca el por qué la defensa debe estar muy preparada, por qué la defensa tiene que abandonar la idea de que únicamente va a ver lo que hay en la investigación, sino que tiene que paralelamente construir su propia investigación, presentar incluso una posible teoría alterna, o bien, en su caso, en esta situación, la defensa había considerado que era mucho más factible desestimar o desacreditar la imputación de la Fiscalía a través de las contradicciones que se daban en los propios peritos. Usted lo escuchaba incluso decir, bueno, es que la misma Fiscalía omitió llamar a uno de sus peritos porque era evidente las contradicciones. Entonces, ese es el trabajo del defensor, llamarlo. Y aquí entró la cuestión también del testigo hostil. ¿Cuándo es un testigo hostil? ¿En qué momento debe determinarse eso? Bien, espero haber podido responder a su pregunta. Esa no es la labor del juez finalmente, en un sistema en donde se exige al juez absoluta imparcialidad. Muy bien. Bueno, le recordamos que esta simulación como... Bueno, a ver. Buenos días a todos. Nosotros sabemos que en el sistema tradicional existe la audiencia de vista. Me gustaría saber si en el juicio oral se plasma a una audiencia de vista. Bien, en la audiencia de vista en el procedimiento que llamamos tradicional debería ser en esencia lo que sucedió aquí, es decir, la oportunidad en que se haga un debate real. Sin embargo, el sistema, y por eso quienes nos dedicamos o quienes tenemos como parte de la enseñanza de este nuevo sistema, hablamos de un sistema agotado, de un sistema que no es injusto por los operadores, sino por sus propias características. Aquí la audiencia se desarrolló y la vista se desarrolló ante la presencia del juez, no en papel, sino en la presencia del juez, en donde tuvo la oportunidad de escuchar a los testigos, y esto es la esencia y la ganancia de un sistema de juicios orales, en donde el juez tiene inmediación, el contacto directo con la prueba y no a través de un papel. La audiencia de vista allá, es lo que debía que se hace en un papel, es lo que debería hacerse como se hizo aquí. Por lo tanto, esa audiencia o esa formalidad no tiene ninguna razón de ser, puesto que el juicio se desarrolló aquí, el juez presenció todo, escuchó todos los argumentos y finalmente esa audiencia de vista realmente se desarrolla aquí, solo con una diferencia enorme. El juez constató y vio todo lo que la prueba podía decir. Muchas gracias. A ver, una última pregunta ya para tratar de... Buenos días, voy a tratar de ser rápido y una pregunta. Mire, regularmente, aquí en el caso que el abogado no hizo una buena defensa o la defensa no hizo un buen trabajo, por decirlo así, no hay en el juicio oral una manera en la que el juez pueda, no sé, hacer como una suplencia de la queja en el amparo, decir, mira, ¿sabes qué? A pesar de ser adversarial y lo hiciste mal, pues no sé, darle una suplencia de la queja, en este caso la parte más débil, el acusado, me imagino yo. Bien. No sé si habrá alguna forma. El sistema de justicia adversarial, una de las
modificaciones más sustanciales que tuvo es la desaparición la llamada persona de confianza, y exige que la defensa sea técnica, y por lo tanto esa es una labor que implica en lo sucesivo abogados preparados. Pero también el juez tiene una facultad en el Código Nuevo, que aún está pendiente de publicar, tiene la facultad de sustituir al defensor ante una manifiesta o evidente negligencia de su parte. Sin embargo, esto tiene que ser tomado con mucha cautela por parte del juez, porque tiene que haber un punto en donde decidir si se está hablando de una negligencia o si se está tratando de una estrategia defensiva, en donde no tiene necesidad el defensor de presentar las pruebas como las que decía la abogada. Simplemente mi trabajo consistirá en desacreditar lo que la Fiscalía tiene. Por un lado está la presunción de inocencia. Entonces, finalmente, la defensa puede optar de esta forma y decir, bien, yo lo que voy a llevar a juicio es un razonamiento que implique que la Fiscalía no pudo superar un estándar que es ir más allá de toda duda razonable. Es decir, no pudo destruir la presunción de inocencia que tiene la inculpada, y entonces, en ese sentido, puede, en la pasividad, que en realidad no es tal, puede ser interpretada de distinta manera. El juez tiene que ser cauteloso en relación con esto, puesto que puede tratarse de una estrategia defensiva. Y en este caso la estrategia era, bueno, no, ok, tengo la cuestión del aborto, pero bueno, qué mejor que desacreditar a los mismos testigos de la Fiscalía. El punto aquí no era si estaba el bebé, no era si era de la señora, inclusive, nada de eso estaba en cuestión. Todo se centraba en si había respirado, porque esto significaba que había vivido, y si había vivido era un homicidio. Pero si no era creíble lo que ellos decían, si llevaban al juez información que permitía establecer contradicciones tan evidentes como el peso, lo decían, tenía 5 meses y pesaba 1.300 gramos, lo cual no era probable de acuerdo con la ciencia, entonces, y como ellos mismos lo referían. Entonces esto hablaba, como lo señalaba la defensa, no de una cuestión menor, no de detalles, sino de el conocimiento que tenían para poder realizar un dictamen y, en su caso, la veracidad de sus conclusiones. Por lo tanto, el juez tiene que tener mucho cuidado con eso. Pero, vuelvo a lo mismo, el sistema implica una defensa técnica y con un conocimiento, implica un juez imparcial que debe pensar, en la mayoría de los casos, que, a no ser que sea evidente, que la defensa está actuando de una manera que tiene una estrategia y debe partir de eso, puesto que el defensor debe llegar con una estrategia. Por lo tanto, la suplencia de la queja no es una opción, puesto que en un sistema adversarial lo que se trata es que el juez decida 2 versiones y no traer una tercera a juicio. Porque esto significaría entonces que abandona la imparcialidad a la que está obligado para traer una opinión. La imparcialidad es no dar lugar a ninguna de las partes en favor. Esto es la realidad. No es quitarnos esta idea del más débil. Precisamente se da la oportunidad de que tenga una defensa técnica y no improvisada. Y si tiene que proteger a alguien, entonces está dejando de ser imparcial, y por lo tanto hay una violación muy grande al artículo 17 constitucional. Es por eso que la intrusión del juez en un sistema de justicia oral adversarial debe ser más de escuchar, de poner atención, de vigilar que las reglas del proceso se cumplan, y sobre la base de la información que se produjo, dictar una sentencia. Bueno, muchas gracias. Les recordamos que a las 12 del día tenemos la presentación del libro del magistrado presidente Jorge Luis Mancilla Ramírez, Reginería del Sistema de Justicia Penal, y a las 5 de la tarde tenemos una mesa de debate con los directores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la área de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la directora de nuestro Instituto de la Judicatura, doctora Mirnaele García Barrera, sobre la enseñanza ahora en el nuevo procedimiento oral. También les recuerdo que como todos los videos de las presentaciones, conferencias y demás, se encuentran en nuestra página de internet. Ahí los pueden checar si quieren volverlos a valorar o recomendarlos a alguien para que quiera enterarse de estos temas. Vamos a darle un fuerte aplauso de nueva cuenta a nuestros panelistas. Muchas gracias.
Gracias. Yo a la vez les doy las gracias y reconozco el trabajo porque los abogados no son defensores ni son fiscales. Trabajan conmigo y hicieron esta labor y se prepararon estudiando técnicas de litigio y todo eso. Así que, bueno, pues también que ese aplauso sea para ellos.